Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos al conversatorio Investigación, Acción y Diseños Metodológicos organizado por el Centro de Estudios Superiores del Mayo, CESUM. Mi nombre es Jesús Bernardo Miranda Solís, soy el vicerrector del Centro de Estudios y es un honor para mí estar aquí presente en este evento. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos su presencia en este espacio, que es una muestra clara del compromiso y la pasión que compartimos por la educación y por la investigación. Es un privilegio tener la oportunidad de explorar juntos temas que son fundamentales para el desarrollo de la innovación en nuestro campo. Hoy contamos con la presencia de dos distinguidos investigadores, el doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, que es el rector del Centro de Estudios Superiores del Mayo, el maestro José Francisco Miranda Esquer, que es el director general de investigación del Centro de Estudios Superiores del Mayo, ambos con carreras distinguidas, trayectorias distinguidas en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la educación, con publicaciones de libros, capítulos de libros, innumerables investigaciones que han pues aportado bastante al estudio científico, ¿no? El objetivo de nuestro conversatorio es profundizar en temas clave como la investigación-acción, como tradición y herramienta metodológica, su estatus epistemológico y la combinación de diseños metodológicos como cuasi-experimentos, etnografía, fenomenología y teoría fundamentada. Estos son aspectos cruciales que nos ayudarán a enriquecer nuestra práctica educativa y de investigación. Durante esta charla les animo a nuestros asistentes virtuales en la videollamada de Google Meet, en la transmisión en vivo de Facebook y a nuestros estudiantes de la maestría en pedagogía, del doctorado en educación, con énfasis en investigación en ambas modalidades, que participemos activamente en este espacio de diálogo. Este es un espacio de aprendizaje colaborativo donde cada aporte enriquece la experiencia de todos. Sin más preámbulos, demos inicio a este fascinante viaje de conocimiento y descubrimiento. Vamos a darle una cálida bienvenida a nuestros ponentes. Vamos a iniciar con el primero de los temas de este conversatorio. El primer tema es la investigación-acción como tradición metodológica. A manera de introducción, la investigación-acción surge como respuesta práctica y reflexiva a problemas reales en contextos educativos y ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Esta metodología permite a los educadores e investigadores no solo observar e interpretar, sino también actuar y transformar el entorno. Hoy exploraremos cómo esta tradición ha influenciado el campo de la investigación educativa y su relevancia continua en el desarrollo de prácticas innovadoras en educación. Vamos a abrir esta conversación dándole la palabra al doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, con este de los temas, lo repito, la investigación-acción como tradición metodológica. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sobre el primer subtema o tópico del marco de conversación, que es la investigación-acción, lo primero es hablarles un poquito de dónde surge o por qué surge la investigación-acción como una modalidad metodológica. Antes de la investigación-acción se pensaba que el profesor universitario o el investigador universitario era el que le daba la salida a los problemas prácticos de los profesores. Entonces los más especializados, que eran investigadores con una formación universitaria, le iban a resolver el problema práctico a los profesores, pero sin estar en el campo, sin estar en el aula de básica. Y las estadísticas nos han dicho que el universitario se investiga básicamente a sí mismo. El universitario tiene su campo de investigaciones más allá, pero cuando nosotros traíamos universitarios para que nos explicaran lo que salía o resultaba en las aulas, pues no tenían el contexto
de los profesores que hacemos la educación en las aulas de básica, media, superior. Y ahí viene un gran movimiento de currículum en 1970, ya por los 70, con Eliot, en Inglaterra, donde entonces dicen, tenemos que tomar en cuenta a los profesores porque el conocimiento práctico que ellos construyen realmente nos van a ayudar a entender lo que sucede en el aula. Entonces, la investigación-acción como que parte de la idea que los profesores, los que hacemos la educación en cualquier nivel educativo, tenemos un punto de vista que aportar. Y entonces surge la metodología de la investigación-acción como una gran estrategia no solo metodológica, sino epistemológica para pensar distinto la manera de dar clases, pensar diferente cómo dirigir una escuela, porque esto también le toca a directivos que trabajan en gestión. Y así inicia el tema de la investigación-acción como un gran movimiento del currículum en la década de los 70. Y como toda tradición metodológica que va naciendo, estuvo muy pegada al paradigma cuantitativo, para que se le tomara en cuenta la investigación-acción, que era un método emergente, como siempre ha sucedido, lo dicen los teóricos de la etnografía, la investigación-acción, nos dicen que tuvieron que iniciar con diseños cuasi experimentales, ¿por qué? Porque para dar cierta validez a lo que estaban construyendo en el currículo. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta que la investigación-acción toma un nuevo camino y se viene a un terreno cualitativo, y tenemos también autores como McKernan que nos dicen podemos usar los diseños cuantitativos, cualitativos o mixtos en una investigación-acción. Pero para eso ya se caminaron 2, 3 décadas de mucha investigación en aulas. Y poco a poco nos van dando cuenta los autores en sus libros cómo empiezan a generar toda una técnica de recolección cualitativa, técnicas de análisis cualitativos. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, a Stenhouse, que es uno de los primeros pioneros de investigación-acción en la educación, hay un libro de él que se llama La investigación como base de la enseñanza. En ese libro, sus diseños son cuantitativos. ¿Por qué? Porque yo, como método emergente, tengo que fortalecer o dar cierta validez desde el paradigma dominante. Si recordamos el tema del paradigma que planteaba Thomas Kuhn, pues así va evolucionando la ciencia, en este caso los métodos. Y entonces cuando superamos ese nacimiento de la investigación-acción como método para que el maestro transforme su práctica, vamos a observar en los libros de metodología de investigación-acción, décadas adelante, cómo ya se han separado de esos modelos estadísticos. No quiere decir que no podamos usar en este momento, pero ya tenemos mucha elaboración teórica, metodológica, instrumental de la investigación-acción que nos dice que un trabajo cualitativo mixto es posible. Pero si leemos a Stenhouse si Stenhouse es mi contacto con la investigación-acción, van a ver que son cuasi experimentos o son diseños experimentales con probación estadística. Pero luego leo a Eliot, otro autor de investigación-acción, y Eliot ya se encarga de hacer toda la estrategia instrumental cualitativa para recolectar datos. Stenhouse recolectaba desde escalas numéricas, por eso eran estadísticos sus reportes. Eliot trabaja mucho instrumento de recolección cualitativo, perfiles de clase, diario de campo, análisis de protocolos, el protocolo observacional propiamente, entrevistas, toda esa parte cualitativa es lo que Eliot le aporta a esta metodología
que se ha ido separando en 2 décadas, poco a poco, de ese paradigma cuantitativo. Y en esta ruta metodológica que va siguiendo la investigación-acción, cuando llegamos con McKernan dice, muy bien, hemos hecho muchos instrumentos y técnicas de recolección, pero no tenemos técnicas de análisis propias de la investigación-acción. O sea, hemos analizado con préstamos metodológicos para lo cuantitativo, estadística, para lo cualitativo, las técnicas de la etnografía, las técnicas de fenomenología, teoría fundamentada, pero no tenemos técnicas propias de análisis. McKernan dice, y entonces McKernan crea la técnica de análisis que se llama cuadrangulación, y ahí con la cuadrangulación ya tenemos la primera técnica de análisis y de validación que nace en el campo de esta tradición metodológica que caminó por 30 años en esa separación poco a poco del positivismo de lo cuantitativo hacia la parte interpretativa, crítica del terreno cualitativo. Y así lo podemos ver, y entonces McKernan nos dice también, podemos usar diseños cuasi experimentales, etnográficos, de fenomenología y de teoría fundamentada para analizar, pero les creo la técnica de la cuadrangulación. Y ahí explica en un capítulo de su libro en qué consiste la técnica. Más o menos esa ha sido una ruta de avance de la metodología y cómo cuando Kurt Lewin inventa el término investigación-acción, que Kurt Lewin era médico, ¿cuál era la premisa? Y fíjense cómo está ligado a un esquema cuantitativo. Si la idea inicial cambia, ya no avanzamos, porque esa era una lógica en un diseño cuasi experimental o experimental. Si está mal tu diseño de inicio, tienes que volver a empezar. Así venía desde Kurt Lewin. Elliot dice, la idea inicial puede cambiar. Ya está pensando de manera cualitativa. Y entonces viene McKernan y nos da más aportes desde una epistemología más cualitativa, de que el conocimiento lo puedo ir construyendo, aunque a algunos no les gusta hablar de construcción, de conocimiento, pero el conocimiento lo puedo ir construyendo por ciclos de acción. Cada vez que inicio un ciclo, sigo construyendo y no estoy en el mismo punto parado al abrir un nuevo ciclo de acción. Eso lo aporta McKernan, eso lo aporta Elliot, y vemos que no solo a nivel metodológico nos movemos de lo cuantitativo a lo cualitativo, sino también a nivel epistemológico. Hay un traslado de solamente verificar estadísticas a construir con la voz de los actores la tesis, la comprobación, etc. A grandes rasgos, Bernardo, ese es el tema de la ruta en esto de la investigación-acción, y ahorita seguimos platicando. Bueno, continuando con el planteamiento, la investigación-acción se ha convertido en una tradición de la investigación que ha puesto al profesor, al maestro, como agente investigador. El que antes nada más era un profesional y quizá no tenía tanta credibilidad en cuanto a lo que podía proponer. Esta metodología nos pone como productores de conocimiento, al mismo tiempo de que se trabaja en la enseñanza. El profesor es el principal agente que puede ayudar a mejorar situaciones difíciles, complicadas que hay. Antes había la creencia de que el investigador externo es el que tendría que venir a decirnos cómo trabajar en educación. Y dejábamos de lado a un agente de conocimiento que creo que era minimizado de cierta manera.
Cuando aparece el profesor como investigador, que lo instaura la investigación en acción, entonces es que podemos abrir un capítulo distinto, porque muchas de las investigaciones que se han hecho por profesores a partir de la investigación en acción recuperan lo doméstico que antes no se tocaba desde afuera. Por ejemplo, prácticas, eh, lo cotidiano, situaciones problemáticas, conflictos al interior de las escuelas, son vistas desde una dimensión diferente. La dimensión del profesor es una dimensión diferente que le aporta un conocimiento muy especializado y que es distinto a lo que puede aportar un externo. Claro, el agente externo, el investigador externo, el que viene de una universidad, el que es pagado por CONACYT, pues tiene su expertise y es importante, no se puede minimizar, pero lo que aporta el profesor desde el conocimiento profundo que tiene de su área, tiene una dimensión distinta, ¿no? Y se ha encontrado que hay muchas situaciones, muchos conflictos que se han detectado, que se han trabajado por investigación-acción, que han dado por resultado cambios profundos, propuestas muy interesantes, y entonces ya aparece el profesor como parte del eje investigador, que es sumamente necesario, el practicante como investigador. Ese es el punto, creo que pone en la mesa la investigación-acción, y es algo que es muy importante que podamos recuperar, porque ponemos a la investigación en un plano diferente. Ya no nada más describimos un fenómeno o explicamos el fenómeno, sino que damos respuesta, o organizamos una propuesta y la sometemos a revisión para ver su pertinencia y es tan rica la investigación en acción que al terminar un ciclo y quedan insatisfacciones, te da la posibilidad de volver en otro ciclo y complementar de tantas maneras, que al final, en un buen trabajo de investigación-acción, al final quedas con un producto probado y sobre todo probado desde la práctica, que esa es la dimensión que a veces nos estaba haciendo falta. Es la riqueza que le aporta a la investigación-acción. Muy bien, muchas gracias por abrir el escenario con esta participación. Vamos a pasar al siguiente tema, la investigación-acción como herramienta metodológica y epistemológica para el profesor. En este segmento nos centraremos en cómo la investigación-acción se posiciona como una herramienta poderosa para los educadores, para los profesores. No se trata solo de una metodología para investigar, sino también de un enfoque epistemológico que empodera al profesor para que sea un agente activo en la generación del conocimiento. Analizaremos cómo esta aproximación puede enriquecer la práctica docente y fomentar un proceso continuo de aprendizaje y adaptación en el aula. Adelante, doctor Jesús Bernardo. Muy bien. Sobre este momento de la charla, es muy importante que reconozcamos, por ejemplo, quienes estamos en básica o media superior, que tenemos por ahí en las escuelas un programa escolar de mejora continua o una planeación institucional del directivo, que pues eso surge de la investigación-acción, no es algo que se ha ocurrido de manera, se le ocurrió a alguien y dice, vamos a planear así por ciclos, ¿no? No, eso trae un trasfondo de investigación-acción. Y volviendo a lo que plantea Francisco, pues tiene como en perspectiva a un profesor que investiga su práctica. Entonces, la investigación-acción, por eso decimos, sí es una herramienta metodológica muy buena, pero además
es una herramienta epistemológica, porque te hace pensar la clase y tu práctica docente y tu intervención en el aula desde otra forma. Y entonces el propio Elliot McKernan nos dicen, hay profesores restringidos que solo dan clases, pero no reflexionan la clase. Y hay profesores amplios que al dar la clase, además de que la reflexionan, entienden que el trabajo del profesor no se limita al aula. El profesor educa desde la escuela en su conjunto y, ¿por qué no?, en el barrio, en la comunidad. La tarea del profesor como educador trasciende la tarea del aula. A eso le llama Elliot profesor amplio, una profesionalidad amplia. Y aquí hay un punto que mencionaba muy atinadamente Francisco. Resulta que los profesores de cualquier nivel, los que ejercemos la docencia, hemos sido educados para contestar, para dar respuestas. Pero el investigador, en cambio, se le forma para preguntar. Entonces, como dice Bachelard, si no hay pregunta, no hay problema de investigación. O si yo sé la respuesta a la pregunta, no tengo un problema de investigación. Me la voy a pasar muy suave porque yo ya sé qué respuesta tengo antes de investigar. Entonces, tenemos que reeducar al profesor, sobre todo aquel que quiera ser profesor investigador, para antes de dar respuestas, se plantee preguntas. Y fíjense que ahí hay un cambio epistemológico ya en el profesor. Y nos lleva al otro punto que también mencionaba Francisco. Los profesores regularmente somos usuarios de conocimiento, pero ahora tenemos que ser productores de un conocimiento muy contextualizado, muy profundo, porque tengo que permanecer en el aula por años para yo tener una construcción de un conocimiento profesional profundo, contextual, incluso transferible a otros colegas que van iniciando en la tarea de educar. Y aquí tenemos Latorre, que es uno de los autores que siguen dando clases en universidades sobre investigación-acción. Nos dice Latorre, por ejemplo, el investigador de investigación-acción, que es un profesor investigador, al dar la clase la reflexiona. Y ahí tenemos a los autores de Donald Chon, por ejemplo, Perrenaud, que nos dice, el profesor por lo menos reflexiona de 3 maneras su clase. Antes de dar la clase, cuando estoy planeando, una reflexión para la acción, de manera prospectiva. Luego, cuando estoy dando la clase, la reflexión in situ, diríamos, ya en la clase, la reflexión en la acción. La reflexión rápida, no me salió esta estrategia, no comprendieron el tema, pongo otros ejercicios. Esa es la reflexión más difícil porque ocupa expertise. Si yo planeado y acabo de agarrar el grupo, pues ni modo, no aprendieron, ¿no? Espero que en unos años siguientes aprendan, ¿no? Entonces, el que es experto ya tiene el plan B y esa es la reflexión en la acción. Y la reflexión sobre la acción es una vez que pasó la clase, de manera retrospectiva, empiezo a ver qué me funcionó, qué no me funcionó. Y si ustedes hacen eso, están en una metodología de investigación-acción, más o menos colocados, pero habría que agregarle que quienes han innovado su práctica o quienes de manera permanente buscamos algún tipo de cambio, de innovación, decía Latorre, la investigación-acción transforma la práctica docente, la transformación. Entonces, pues ya necesitamos todo un sistema metodológico. Y son 4 pasos de la investigación-acción que nos manejan McKernan, Kemis, Elliot. Planeo la acción, la implemento, la observo, la evalúo.
ahí cierro un ciclo. Cuando evalúo, veo qué me ayudó, qué no me ayudó, y llego con un plan corregido a un segundo ciclo. Planeo de manera corregida, implemento, observo, evalúo, siguiente ciclo. De tal manera que la investigación-acción funciona como bucles o ciclos de acción mejorada cada ciclo. Si tenemos este sistema apropiado, internalizado, estamos desde una lógica de investigación-acción. Pero quien hace eso, pues resulta que ya elabora su pensamiento diferente a un maestro que solamente planea, implementa y allá al final del trimestre evalúa a ver qué se cachó y qué no se cachó ahí, ¿no? El que trabaja desde una idea de innovación, de cambios positivos, de mejora de aprendizajes, la metodología, la herramienta metodológica más importante va a ser la investigación-acción. Y también cierro con este comentario, pues la epistemología del profesor, que tiene ya una herramienta poderosa, comienza a cambiar. Deja de ser un profesor restringido a un profesor amplio o a un profesor reflexivo, como lo plantean los que estudian reflexividad de la práctica docente. Entonces, ahí estaría mi comentario. Adelante, Luis. Creo que esta pregunta a mí me gustaría enfocarla sobre todo mm, de cara a estos nuevos tiempos, a esta nueva época. El profesor como investigador, como un agente que propone, está muy adecuado con este tiempo posmoderno que nos toca vivir o de la modernidad líquida, donde una característica de nosotros, de todos nosotros, es ya no queremos ser actores, no queremos nada más recibir, no queremos ser, perdón, no queremos estar pasivos, sino ser actores, no nada más recibir, sino aportar algo. Es algo que está, como espíritu está en todo el mundo. Toda la gente que se dedica a ser youtubers, por ejemplo, decidieron un día, yo ya no quiero nada más estar viendo la pantalla, sino yo producir mis propias ideas y socializarlas. Viene muy ad hoc con este asunto del profesor de no ser nada más quien recibe conocimientos, quien estudia los conocimientos elaborados por otros, sino eh, ser productores de conocimientos, el profesor o la colectividad, porque hay trabajos de investigación-acción que son propuestos por un colectivo docente, por un colectivo incluso más grande que una escuela, y, está dentro del espíritu de eso que Bauman, Lipovetsky, todos esos autores, Gianni Bátimo, nos hablan de que cada vez, y es una tendencia, cada vez esto cobra mayor fuerza, la tendencia a ser también productores. Y la metodología de investigación-acción queda muy ad hoc. Hay otras metodologías, por ejemplo, el marco lógico, que es como una investigación-acción, pero no tanto pensada para propósitos de validez científica, ¿no? Para hacer más como una respuesta profesional a un asunto, como lo que mencionaba Bernardo del programa escolar de mejora continua. Es parecido a eso. Una investigación-acción como que tiene una pretensión un poco más amplia, de mayor nivel, de tratar de que esa respuesta que ofrecemos a un problema que nos planteamos, porque eso es la investigación-acción, empezar por plantearse un problema y decir, no sé cómo resolverlo. Entonces, ahí está esa metodología que nos propone, primero vete a investigar, haz un diagnóstico, trata de ofrecer como claridad respuestas y después plantearte una alternativa de mejora para ello. No, y el asunto de la investigación-acción, lo que tiene como producto científico es
que ese programa que tú elaboras, que esa alternativa que tú propones, la sometes a una prueba, de tal manera que puedas decir, esto que planteamos nosotros funcionó aquí y posiblemente puede funcionar en otros lugares donde se pueda replicar, o la palabra aquí no es tanto replicar, sino donde se pueda retomar y hacer las modificaciones pertinentes. Ya dejamos atrás aquella epistemología de los recetarios, de los pasos secuenciados, inamovibles, y todo el mundo quiere ser como partícipe, adaptar, acoplar. Entonces la investigación-acción se, se adecúa a todo eso, ¿no? A poder hacer una réplica de lo que otros plantearon en otro lugar. Y creo que cada vez más, otra cosa que tiene el magisterio y los profesores de todos los niveles, que cada vez más se acercan más a la investigación, porque en la investigación-acción, creo que lo vamos a retomar más adelante, tiene algunos asuntos, algunas discusiones internas que es necesario retomar y reflexionar para irlo solventando. Entonces, el asunto de la investigación-acción lo planteo yo como un asunto muy al tono de nuestro tiempo, del tiempo actual, donde cada uno quiere dar respuestas a las situaciones. Y la investigación-acción nos dice, correcto, pero nada más lo metemos en el marco de la cientificidad para que sea más válido y tenga mayores posibilidades de replicarse o de seguirse discutiendo. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar. Muy bien, gracias. Cuando hablamos de estatus epistemológico, estamos pensando que la investigación-acción, partimos de este supuesto, ¿no? La investigación-acción tiene un estatus mayor en el tema de construcción del conocimiento y sobre todo ahorita ubicándonos en la investigación que hacemos los profesores, porque ese era otro dilema incluso llevado a un Congreso Nacional de Investigación Educativa de COMIE, si los profesores podíamos investigar. O sea, llegó a preguntar en un Congreso Nacional y ahí había partidarios que decían, sí, pues el profesor no solamente puede investigar, sino que debe investigar. Y otros decían que no, porque no tiene la formación de investigador y no puede ser científico lo que se investiga ahí. Ese es un dilema vivo al interior del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y quienes pensamos que el profesor puede investigar y cambiar su práctica y mejorar sus espacios de intervención, lógicamente creemos que sí lo puede realizar, pero solamente con una metodología probada por más de 50 años de trabajo en aulas, en escuelas, y en este caso, la investigación-acción nos permite, como decía Francisco, como presentar productos más científicos, donde podamos, desde esa lógica de la comunicación académica y científica, podamos, ¿por qué no?, debatir y construir y dialogar con otros colegas. Y ahí está el estatus epistemológico. Si yo hago un diseño cuasi experimental para meter o incorporar una metodología a mi clase y mejorar alguna variable, si lo veo de manera cuantitativa o el tema, así de esa lógica
positivista cuantitativa, pues no me alcanza ese diseño para trabajar en el tema que decía Francisco, que otros colegas en condiciones similares puedan llevar esa práctica y aplicarla en otro escenario parecido. Eso nada más me lo permite la investigación-acción. Cuando yo ya estoy revisando a partir de un diagnóstico situacional, tengo hagan de cuenta que la investigación-acción es como hacer trajes a la medida. ¿Por qué? Porque parto del diagnóstico. No son grandes soluciones para escuelas abstractas, no. Es la escuela con tales condiciones y yo aplico, intervengo. Parto del diagnóstico, planeo y luego implemento, observo y evalúo. Esos son los pasos. Pero si yo no hago todo ese trabajo de campo, de seguimiento, de estancia, o sea, si yo no me meto a dar la clase, si yo no estoy frente al grupo, o si yo no sigo en tiempo los procesos de aprender, pues no es nada más como que recolecto, analizo y te doy la solución. Esa no es la epistemología de una investigación-acción. Entonces, cuando hacemos diseños cuasi experimentales o experimentales si queremos, o más un no experimento donde solamente de manera transversal recolecto, analizo y doy niveles, pues ahí, ¿qué pasó con la práctica de ese grupo, de ese docente? No pasa nada. Y cuando es investigación-acción, metemos en un proceso de espiral reflexiva al docente. El docente empieza a tener otros procesos de construcción del conocimiento. Por eso la investigación-acción es un estatus para los profesores que les permite construcción de conocimiento profesional. Hay un autor que decía que una crítica a las políticas educativas de Jimeno Sacristán eran: unos deciden la educación, los políticos que no hacen educación y menos escriben de educación. Otros escriben de educación, los investigadores de CONACYT que no vayan a las escuelas públicas, privadas, investigadores de escritorio, diría, esos pueden escribir, pero tampoco hacen educación. Y el que hace la educación es el profesor. Entonces, un sistema educativo exitoso es cuando el que hace la educación también escribe y en buena medida decide la educación de tus entornos inmediatos o de un sistema educativo, dijéramos, por lo menos estatal, local. Entonces, ¿quién construye ese profesor con esas tres dimensiones? La investigación-acción. Por eso, el estatus de creación de conocimiento desde una investigación-acción es elevado. Si nosotros estamos y hacemos esta herramienta metodológica y epistemológica propia, vamos a estar en condiciones de generar conocimiento profesional valioso, que pueda ser atendido con otros colegas, y ahí hay formas de comunicación, llámese buenas prácticas, prácticas relevantes, prácticas exitosas, son formatos de comunicar una investigación-acción, para que otros colegas, con la lectura de su contexto cercano, pudieran tener posibilidades de mejorar, y este es el objetivo de arranque de la investigación-acción. Yo hago investigación-acción para mejorar la situación social. No voy a hacer una investigación-acción para quedarme igual o estar retrasado en el tema. Es para mejora. Entonces la investigación-acción se ancla a otro concepto: calidad educativa, o en términos actuales, excelencia. Va de la mano. La investigación-acción es una herramienta para mejorar como profesor. Y ahí está el estatus epistemológico. Sí, pareciera increíble que hay algunos
académicos que le restan validez a la investigación-acción. Algunos dicen lo que se propone ahí, la mejora que se propone no tiene nada que ver con algo científico, tiene que ver con algo profesional. Y quizá en algún momento en este tránsito de inicio y desarrollo, quizá hubo asuntos, problemas de validación de datos y eso, pero esta tradición se ha enriquecido muchísimo y me parece que ya a estas alturas no se le cuestiona o no se le debería de cuestionar la validez del conocimiento que se produce en estas prácticas. Y que no nada más quede como un conocimiento válido profesionalmente, sino como un conocimiento válido desde el punto científico, ¿no? Eh, creo que, creo que va consolidándose la investigación-acción desde este punto de vista epistemológico como una forma de investigar que puede ser considerado, debe de ser considerado válido y científico, ¿no? Pero sí viene de discusiones de este tipo, de personas que, sobre todo que están metidos más en una tradición más cuantitativa, donde si no arrojas un dato y no despejas una hipótesis, no es válido. Estas discusiones se han venido llevando y creo que se ha rebasado en mucho, ¿no? Aunque siempre hay como guetos. Algunas universidades son reductos de tales tradiciones y se encierran en ello, ¿no? Esto ocurre también mucho. Pero los congresos, las discusiones, los documentos nos sirven mucho para ir desmitificando situaciones que no eran racionales, que no era posible poner a la investigación-acción como en el traspatio de la investigación. Por lo valioso que resultan los productos, tiene que ser protagonista en el mundo de la investigación, porque a diferencia de otros alcances de la investigación, esta siempre propone mejoras en las prácticas y por la metodología que se lleva, son mejoras muy sustanciales y muy seguras, ¿no? Entonces, me parece que este asunto de la discusión epistemológica alrededor de la investigación-acción va a seguir, pero sí se ve claramente un avance en cuanto a que ya es reconocida en muchas partes, en muchos países es reconocida y en muchas instituciones es reconocida como un tipo de investigación válida y con un estatus epistemológico bastante sólido. Me parece que ahí se va avanzando mucho en esto. Muy bien, vamos a experimentos, tecnología, fundamental. Simplemente exploraremos cómo la investigación puede integrar varios problemas tecnológicos. Esta discusión nos permitirá ver cómo la investigación justicia se adquiere las metodológicas para obtener una comprensión más completa y multifacética de los fenómenos educativos. En esta ocasión vamos a iniciar con el maestro Francisco. Muy bien, pues los diseños son es esa parte donde la investigación comprueba, o sea, ayuda a comprobar, ayuda a establecer si eso que se propone tiene una trascendencia o presenta un cambio significativo. El diseño nos ayuda mucho
ya sea un diseño cuasi experimental. Cuando hablamos de cuasi experimental, decimos, por ejemplo, tenemos un problema de lectura en esta escuela y vamos a proponer esta metodología, ¿no? Hicimos un diagnóstico, investigamos una metodología y bueno, vamos a aplicar pruebas de lectura para ver si sí hubo cambio o no hubo cambio. Ese es un diseño cuasi experimental a partir de estadística generalmente. Probamos estadísticamente si hubo cambio significativo antes de la aplicación de nuestra propuesta a después. Pero no es la única forma de hacerlo, más bien no es lo más común, creo que en investigación-acción, porque a la investigación-acción la aborda mucha gente que tiene una tradición más cualitativa, y eso lo hace más interesante. Y por ejemplo, un diseño de teoría fundamentada. La teoría fundamentada, ¿qué sería? Es, por ejemplo, cuando no tenemos una explicación posible para este fenómeno que queremos cambiar. No tenemos una teoría, no sabemos cómo se da, simplemente resultó. Y hay situaciones emergentes que pueden estar eh, sin una teoría conocida o aplicada al contexto. Por ejemplo, en una escuela o en una demarcación hay un problema muy fuerte con que los padres de familia han cambiado su forma de ver al maestro y de ver a la escuela. ¿Y a qué se debe esto? Tenemos ese problema y cómo lo enfocamos. Ahí, por ejemplo, sería pertinente un diseño de teoría fundamentada, porque no hay una teoría que nos explique ese cambio emergente, eso que está ocurriendo ahorita, que ocurre en la sociedad. Sí, hay muchas teorías sociológicas que lo explican, pero yo quisiera explicar lo que ocurre en esta situación. Entonces, ahí sería pertinente una teoría fundamentada. ¿Qué es eso? Es una investigación cualitativa, donde eh, no tenemos una teoría a dónde recurrir y vamos a como a crear una nueva teoría. ¿Qué hacemos? Empezamos a preguntar, empezamos a hacer grupos de discusión y empezamos a apropiarnos de datos sobre lo que está ocurriendo. En el análisis de esos datos está la riqueza de esta teoría porque propone un análisis diferente. Primero hacemos códigos, todo lo que nos dicen lo hacemos un código de esto, tenemos muchos códigos y después empezamos a hacer agrupaciones para crear explicaciones, los códigos axiales, de tal manera que después podemos tener subtemas y esos subtemas los enlazamos y creamos una teoría que en la teoría de la teoría fundamentada le llaman una teoría sustantiva, o sea, una explicación, digamos, local para un asunto que nos, eh, que nos atañe en ese momento. Y dentro del contexto de una investigación-acción, esto nos podría servir para decir si transformamos esa realidad a partir del trabajo que nosotros nos proponemos como transformador, o no lo transformamos, ¿no? Entonces, otra posibilidad es el diseño fenomenológico. El diseño fenomenológico es eh, interrogar a la persona en relación a lo que siente. El diseño fenomenológico estudia sentimientos, emociones, creencias particulares, percepciones, puntos de vista, porque se le pregunta a la persona. El diseño fenomenológico es un trabajo mucho de entrevistas o de grupos focales y preguntarle. Por ejemplo, algo que yo noto en el magisterio actualmente es que los maestros más jóvenes están muy inconformes salarialmente. Entonces, una teoría fenomenológica estaría especial para ver por qué razón te sientes así, qué ha pasado, qué ha ocurrido, cuáles son tus creencias, cuáles son tus emociones y qué está provocando eso. Quizás esté provocando un asunto de estrés laboral o un asunto de insatisfacción laboral. Entonces, el diseño fenomenológico nos orienta hacia ello, hacia las emociones, hacia nuestras percepciones y creencias, nuestro imaginario. Y un diseño etnográfico es más hacia la cultura local, hacia las prácticas. Por ejemplo, hay escuelas que
se ha descubierto hace mucho que hay escuelas que tienen una serie de prácticas particulares que los hacen escuelas exitosas, escuelas que dan un buen rendimiento. ¿Y dónde está el secreto? En las prácticas de ellos. Entonces, una etnografía para ver qué hacen, cómo lo hacen, cuántas veces al día hacen esto y todo eso nos serviría para tener datos concretos sobre este asunto de prácticas, de cultura, de todo eso. Entonces, el diseño dentro de la investigación de acción es muy importante, seleccionar un diseño adecuado y correcto que nos nutra sobre todo de información para tomar decisiones. Muy bien. ¿Por qué entonces la pregunta que emerge aquí es, ¿por qué entonces la investigación-acción ocupa de diseños metodológicos? Ya lo decíamos al inicio, ¿no? Porque la investigación-acción se dedicó más a recolectar datos, se dedicó más a... es hasta McKernan cuando saca la técnica de análisis cuadrangulación, cuando entonces puede analizar datos. Pero antes, en toda esa ruta de la historia de la investigación-acción, Stenhouse usaba cuasi experimentos para comprobar hipótesis en un marco de investigación-acción. La hipótesis de la investigación-acción, ¿qué tanto es el impacto del paradigma cuantitativo acá? Que cuando yo planteo una hipótesis a comprobar la investigación-acción, le llamamos hipótesis de acción. Y una hipótesis de acción no es solo una hipótesis estadística, implica un actuar del docente para cambiar o mejorar tu práctica. Pero vean como parte de hipótesis de acción, como para validar eso que yo voy a ir a comprobar, ¿no? Entonces, así iniciamos en la investigación-acción desde cuasi experimentos, no experimentos, incluso algunos diseños experimentales. Pero exactamente, la investigación-acción, ya que se empieza a separar y a ganar ese tema de validez, de confianza en los diseños, se viene a la parte cualitativa, que es lo que más, pudiéramos decir, epistemológicamente corresponde. Y entonces está la etnografía. La etnografía bueno, teoría fundamentada, ya nos explicó Francisco las codificaciones que se hacen ahí, o las formas de codificar, para generar conceptos, ¿no? Explicaciones teóricas. La etnografía, en cambio, tiene 5 técnicas de análisis, que nos dice Huitzilopochtli. Yo el objeto etnográfico lo voy a analizar desde 5 técnicas. Una de las técnicas precisamente tiene que ver con teoría fundamentada. Y luego la fenomenología, por ejemplo, Rafael Porlán, que estudiaba pensamiento del profesor, cómo evoluciona el pensamiento del profesor. Si ustedes han resuelto algún cuestionario de teorías implícitas, el cambio conceptual en profesores bien se puede seguir por un diseño fenomenológico. Y también, ¿por qué no?, con una ruta cuasi experimental, si se va a estar dando capacitación al respecto. Y entonces la etnografía le aporta las técnicas para crear categorías, para llegar a la saturación del dato, cuántas categorías has creado, cuántas unidades de análisis tienes recolectadas. Esos elementos analíticos le aporta la etnografía a la investigación-acción. Y entonces la fenomenología, y aquí hay un punto que distingue y nos plantea muy bien Francisco, y quiero volver a puntualizar. La etnografía es una investigación dirigida hacia los espacios sociales, o sea, el exterior de las personas. Y la fenomenología es un estudio al interior de la persona. Esa es una cuestión de distinción muy básica. Yo no puedo pretender describir una práctica desde la creencia o el punto de vista del profesor. No, mejor observo la práctica.
Porque si yo le pregunto al profesor quién es el mejor maestro de la escuela, seguramente el profesor va a decir que es él, que es su opinión. Pero eso, una cosa es la opinión de mi práctica y otra cosa es la práctica misma. Si yo quiero analizar la práctica, ok, observo la práctica. Estoy en un plano etnográfico, estoy con un grupo social, con un grupo de profesores. Y si yo quiero, ahora sí, conocer la opinión, creencia, representación social, imaginario, toda la parte que tiene que ver con pensamiento, entonces ahí va la fenomenología. Y por eso, pues yo el objeto fenomenológico lo voy construyendo mediante entrevistas, cuestionarios, grupos de discusión. Entro al interior de la persona vía la conversación. Y en la etnografía, el objeto etnográfico lo voy construyendo vía la observación. Observación no participante, participante, diario de campo, protocolos de interacción, etcétera. Y entonces fíjense bien que la etnografía como que apunta hacia afuera del sujeto y la fenomenología se dirige al interior. Y entonces, como la investigación-acción, ya nos dijo McKernan, no tenemos diseños para analizar, pero nos dice, usemos estos. Y el otro tema, aparte del análisis, es la validación. ¿Es válido esto que a lo que he llegado? Pues tenemos aquí técnicas propias de lo cualitativo para validar datos, que es la triangulación. Ahí sí, la validación es diferente, ¿no? Y en un estudio cuantitativo la validación es de otro tipo, ¿no? Yo entiendo esta parte de la validación del dato cualitativo como a posteriori. Después de recolectar y analizar, comienzo a validar. Y en el paradigma cuantitativo, la validación es antes de entrar. Y aquí es diferente el tipo de validación. Esto, entonces, la investigación-acción nos da licencia, por así decirlo, de hacer combinación de diseños cualitativos o cuantitativos. Porque ya lo reconoció McKernan. Hicimos muchos instrumentos de recolección, pero no tenemos técnicas de análisis. Y ahí es donde entra la combinación de diseños metodológicos. Ok. Yo particularmente si quieren acercarse a la teoría fundamentada, creo que hay dos textos fundamentales y muy bien explicados. Uno de ellos está dentro de una serie de cuadernos metodológicos ha impreso en España durante un tiempo largo una asociación de sociólogos. Este libro se llama Teoría Fundamentada y los autores son Carrero, Soriano y Trinidad. Este libro es un librito amarillo, seguramente lo han visto, por ahí se comparte mucho en internet. En este explica cómo se hace la teoría fundamentada de una manera muy didáctica. Es imposible no entenderle. Este libro está genial porque a veces pasa con la investigación cualitativa, que hay autores que no son tan buenos, no son tan didácticos y nos empiezan a enredar con cosas.
Y particularmente esto que pregunta el maestro Eloy, le recomiendo ese libro. Y hay otro también fundamental que es creado por los esposos que actualmente trabajan mucho la teoría fundamentada. Corbin, Glaze, Strauss. es la Corbin esposa, Strauss y luego Glaze Strauss. el más reciente, Corbin Strauss. y Strauss. No recuerdo el nombre del libro, pero son dos autores. Han trabajado mucho aquí en México. Ellos, en colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sacaron una edición de aquí también. Es un buen librito, pero el libro básico de estos dos autores, teoría fundamentada, Corbin y Strauss, está también fenomenal para entender. Son libros muy metodológicos, es decir, nos ayudan mucho a comprender el cómo, además de la parte epistemológica también, porque la teoría fundamentada empezó con muchos cuestionamientos epistemológicos, pero igual que la investigación-acción, ha ido solventando en el camino todas estas situaciones. Sí, solamente que me entendí muy bien lo que es etnografía, lo que es fenomenología, eh, cuasi experimento, es algo más informal. Esa metodología, por ejemplo, habló el maestro de que se aplica una metodología y ya se ven los resultados después, se ven los resultados después, si hubo un avance o no hubo un avance. Eso es cuasi experimento, es la pregunta. Sí, miren, vamos a poner un ejemplo de un cuasi experimento que yo hice, que yo elaboré hace muchos años. Yo, siendo maestro de grupo, tenía muchos alumnos que confundían la D con la B. Entonces, dije yo, que me puse a investigar, no dentro de la investigación-acción, sino de una investigación cuasi experimental. Es un cuasi experimento. Me puse a investigar una serie de actividades que se decía que funcionaban, ¿no? Entonces, primero hice una medición de mis alumnos y tomé un grupo control. En un cuasi experimento le llaman grupo control a un grupo donde tú no aplicas nada, nada más para ver que tu primera aplicación y tu segunda aplicación no hay tantos cambios, ¿no? Y tenía mi grupo escolar y yo apliqué todas esas actividades de principio a fin. Primero hice un pretest, una primera aplicación. Me salió en promedio que cometían 14 errores en un documento tal, ¿no? Se los dicté y ya apliqué todas esas actividades y al final de ese periodo volví a hacer el mismo dictado, muy parecido. Y y contabilicé la cantidad de errores y disminuyó significativamente. Es un cuasi experimento, pero elemental, muy fácil. Como ejemplo para entender qué es un cuasi experimento. Eso mismo se puede aplicar a algo más complejo, ¿no? A la lectura, al proceso de comprensión lectora y todo eso. Ya cada quien lo aplica, pero lo que tienes que hacer es eso, tener un grupo control y tu grupo donde sí vas a aplicar. Hacer una primera evaluación, aplicar en tu grupo y hacer una segunda evaluación a los dos grupos para comparar diferencias. Y de esa manera despejamos hipótesis a través de una estadística. Eso sería, creo que, así de manera sencilla. Ok, no, sí, sí entendí. Y la otra, la teoría fundamentada, es otra metodología, pero como estaba aquí, estaba allá, porque me salen muchas cosas aquí, muchos pendientes. Sí. La teoría fundamentada en sí, ¿qué consiste? Consiste en, por ejemplo, cuando no tenemos una explicación, generalmente se saca cuando no tenemos una explicación teórica a la mano de algo que esté apenas saliendo, que sea emergente.
que no tenga una explicación. Lo que se hace es entrevistar a las personas para preguntarles por qué pasa esto, por qué ocurre esto, hacer entrevistas y grupos de discusiones y traernos las respuestas de ellos y empezar a codificar. Este dijo esto, este dijo otro, y hacemos agrupaciones, de tal manera que vamos sacando conceptos que nos ayuden a explicar y después seguimos investigando y ya buscamos familias de conceptos, buscamos explicaciones más formales y terminamos con todo ese aprendizaje que tenemos de las personas que sufren aquel asunto. Tenemos una teoría sustantiva, le llaman, una pequeña teoría para esa situación que estamos estudiando. Muy bien, no, está excelente. Solamente quiero hacer una observación. Bueno, quiero participar diciendo que me gustó mucho el comentario donde nosotros no solamente debemos ser usuarios, también debemos ser productores. Y eso es muy bueno porque, por ejemplo, hay muchas personas que hablan de educación, pero no hacen educación. Me gustó ese detalle. Y es bueno que que uno pueda producir algo y pueda constatar la realidad con lo que aquellos que se les hace fácil en un escritorio escribir las cosas y que vean cuál es la realidad que vive el maestro en sus aulas, especialmente en nuestro México, ¿no? Me gustó mucho ese punto. Muy bien, gracias, maestro. Muy amable. Muy bien. Vamos a pasar a los participantes a renunciar. Así es como ¿De qué manera la investigación-acción puede contribuir a la construcción de una cultura escolar basada en la reflexión, la colaboración y la mejora continua? Muy bien, gracias por la pregunta. Definitivamente la investigación-acción nos permite generar toda una cultura de docencia que tiene como una herramienta necesaria para la toma de decisiones la investigación. Y eso nos lleva a otro tema, que el profesor tiene que comenzar a sistematizar su propio proceso de aprender. No solamente aprende el alumno cuando yo educo, y un autor muy mencionado en este último cambio curricular, Pablo Freire lo dice, al momento de yo educar, resulta que la mejor lección regularmente la da el alumno, ¿no? Por eso dice Freire, nos educamos entre todos. Todos aprendemos de todos. Ok. Entonces, Paulo Freire es uno de los ejemplos latinoamericanos de investigación-acción. Entonces, fíjense qué tanto tiene que ver en una cultura profesional, en una cultura de colaboración. La investigación-acción mucho genera condiciones no solo personales, sino va generando una condición institucional, donde, como decía Eliot, una máxima de la investigación-acción, las teorías se comprueban en la práctica. Imagínense que los profesores de repente comencemos a dudar de los teóricos y esperemos a la puesta en práctica para ver si en efecto sucede eso. Bueno, esa semilla epistemológica te la va sembrando la investigación-acción. Cada vez vamos reflexionando, cuestionando, revisando si efectivamente esas zonas de desarrollo próximo que Vygotsky hablaba suceden en un aula. Bueno, cuando yo ya tengo un sistema de observación, de seguimiento, no solo de dar la clase, sino de vigilar la clase que doy. La vigilancia, le llama Bachelard, esa vigilancia epistemológica, vigilar lo que construyo. Pues eso me lo
facilita la investigación-acción. Y ahí se genera toda una cultura profesional. Resulta que lo que sucede en cuarto A tiene que ver con sexto A y con primero A y tiene que ver con las tomas de decisión de su director. Ya no es un colectivo fraccionado, diría Hargraves, balcanizado, dividido, ¿no? Sino es una gran colaboración donde la puesta en práctica, dicen los autores de este tipo de pensamiento, el salón cada vez deja de ser más un espacio privado del profesor y se convierte en un espacio público. El aula es un espacio público. Y entonces cuando hay un sistema de investigación-acción operando en una escuela, en una zona escolar, en un sector, pues ya no se asusta el profesor porque ahí va el director a observarte. Bienvenido, es lo mejor que puede suceder. Ahí llegó el supervisor, dice que los va a observar. Ya no andan asustados porque ahí vienen, no. Vamos a observar, vamos a acompañar para crecer juntos. Te mueve la lógica, la investigación-acción. Y yo creo que es eso, si lo vamos generando como un sistema cotidiano, tenemos una gran herramienta, no solo metodológica, epistemológica. Cambia nuestra manera de pensar y de ver la clase, de ver la dirección, de ver la supervisión. Muy bien. Yo tengo una pregunta a los doctores Bernardo y Francisco. Soy estudiante pues de la maestría en pedagogía y, y he escuchado de la investigación-acción en la licenciatura, pero aquí ya aprendo, se va ampliando más el conocimiento. Quisiera preguntarle a los doctores si se tienen cifras aquí en nuestro país sobre eh, los, sobre el magisterio, si hay cifras de profesores, maestros que aplican o que se lleva a cabo, ¿no?, la investigación-acción y qué tanto impacta o ha impactado conforme a estas cifras sobre la investigación-acción. Gracias. Creo que se fue la conexión, ¿verdad? Aquí también. Ajá.
Bueno, sí, sí me escuchas. Sí, bien. Ok. Ah, ok. Sí, no, No, digo, porque hay que se vaya. ah, ok. Bueno, la pregunta del compañero maestro era si hay alguna estadística, si es que hay eh, datos de qué tanto se hace investigación acción en el país, etcétera, etcétera. El tema de qué tan frecuente es esta metodología. Aquí Francisco les va a decir. Bueno, el dato sí preciso, 12.947.6, no lo tenemos, pero sí tenemos dónde buscar ese dato. Y es muy importante, es muy pertinente. Ahorita que nos salimos un poco del aire, estuvimos comentando en lo corto, eh, porque nos remite a las redes de investigación, a los estados del conocimiento. O sea, la investigación que se hace se guarda en libros que le llaman estados del conocimiento, y bastaría con irnos a estos libros y hacer el recuento. Seguramente algún investigador, este tema es tema de un área temática que se llama investigación de la investigación educativa. Ellos tienen todos esos datos. Bernardo es parte de la red de los investigación de la investigación. No sé si tengas el dato ahí preciso, pero no lo tenés. Es como si nos hubieran preguntado cuánto es 26.426 no lo tenemos preciso, pero es una pregunta muy pertinente que nos da lugar a mucha reflexión, sobre todo porque lo que me imagino que lo que piensas, Gabriel, es en qué tanta trascendencia ha tenido todo esto y si impacta en el área educativa. Creo que eso es lo que más importa, ¿no? Si hay el datos, pues bastaría con buscar en los estados del conocimiento, en las publicaciones de algunas redes que se dedican a investigar esto, y lo otro, el impacto de la investigación acción, me gustaría que lo comentaras. O si quisiera dar alguna. Sí, vamos a abonarle a la respuesta, porque no hay respuesta, no tenemos el dato. Pero es una muy buena pregunta, porque si yo hago, acuérdense que los estados del conocimiento, ahorita los mencionaba Francisco, es hacer cortes cada 10 años sobre la investigación. Y ahorita yo les hablaba de cortes más pequeños de cada 5 años. Si hacemos un estado del arte en la red de investigadores de la investigación educativa en México, lo que hacen es, lo que se hace en la red es, ¿cuántos usan el método fulanito de tal? ¿Cuántos estudios hay en el país con este método? Y esa es una pregunta para esta red. ¿Cuántos usan la investigación como método? Y basta irnos a las memorias de Comie, incluso eso es una pregunta de investigación para una publicación. ¿Cuántos en el último COMIE, el Congreso Nacional de Investigación de COMIE, cuántos han usado el método de la investigación-acción? Y ahí te daríamos una respuesta en ese congreso. Pero está el CONICEN, que es un congreso de normales, que usan mucho investigación-acción. Y luego el otro tema de respuesta es, hay redes de investigación. De hecho, nosotros promovemos en Sonora una red de profesores reflexivos. Eso es investigación-acción. Y así como nosotros promovemos la red aquí en Sonora, hay redes en todo el país. Por ejemplo, Charles Slater, que es un investigador de Estados Unidos, que nos dio por ahí clases en el doctorado, en algún doctorado, él es parte de un movimiento internacional de reflexión de directores. Charles Slater es el que usa el concepto que lo retoma de Cousens y Posner, prácticas de liderazgo. Entonces, si ustedes quieren estudiar liderazgo, y esta es una dinámica de investigación-acción, fíjense, cómo el director puede mejorar en su práctica. Es investigación-acción,
y ahí está un movimiento binacional de Charles Slater, pero hay otro autor que ya tiene la red internacional. Todo red que implique mejora seguramente trae en su metodología, aunque no lo diga expresamente en siglas, la investigación-acción. Ahí tenemos, le platicaba a Bernardo en la mañana, Casani de Chihuahua, amigo de Juan Rodolfo, que aquí está conectado, investigador de escuelas inteligentes, del tema de liderazgo, de comunidades de práctica. Cuando nosotros veamos comunidades de práctica, comunidades, es investigación-acción. Entonces, yo creo que ha habido un gran impacto, pero yo quisiera centrarme en el impacto cualitativo, no tanto en el estadístico. Y para mí es tan importante, así como cuando un niño aprende a leer y escribir, para mí si un profesor toma la herramienta de la investigación-acción, pues ya hemos cubierto la tarea. Esto es más en términos cualitativos de sistema micro. ¿Por qué? Porque resulta que la innovación está en el espacio micro. Un cambio profundo de aula se da en el espacio micro. Eso es la innovación. La novedad es cambiar algo para que no cambie nada. Eso no es cambio profundo. Y me acuerdo, nos acordamos de las tecnologías que hemos tenido en básica. En ciclomedia fue una novedad, porque el maestro siguió dando las clases de la misma manera, pero ahora tenía cañón y pintarrón, electrónico interactivo. Si hubiera habido cambios de rol del alumno, rol del maestro, abordaje de contenido, estaríamos en una innovación. Y si hubo innovación, seguramente la metodología fue investigación-acción. Así de fácil. Entonces, la investigación-acción busca el cambio micro. Esa es la búsqueda. Porque dice Carbonell, la innovación se va ampliando territorialmente, pero surge de cada aula. No hay una innovación que llegue vía sistema educativo. Vía sistema educativo tenemos las transformaciones, que no es el discurso poder de ahorita, no. Transformación es un cambio estructural o de fondo a nivel sistema educativo. Eso no se trabaja. Bueno, en Uruguay, por ejemplo, han trabajado transformación. Ahí está uno de los autores de investigación-acción que ha estado trabajando con el sistema educativo uruguayo. Bueno, pero ahí tenemos a uno de los teóricos, no sé si es Fulan o es uno de ellos, que están acompañando un cambio estructural macro, imagínense. Nosotros como jefes de sector, supervisores, maestros, nuestros cambios son de uno a uno. Y con eso creo que es suficiente si logramos cambiar la perspectiva del maestro en qué tan importante es su práctica y cómo puedes tú, maestro, de manera individual, aportarle a un sistema educativo. Así de fácil. Muy bien. Vamos a cerrar entonces agradeciendo primeramente a nuestros ponentes, el doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, el maestro José Francisco Miranda Esquer, por iluminar nuestro entendimiento con lo que nos han aportado en este momento, en el formato de conversatorio, a partir de sus experiencias en el campo de la investigación-acción y los diseños metodológicos. Igualmente extendemos el agradecimiento a todos ustedes que estuvieron conectados vía Facebook, vía Google Meet, presencialmente, nuestros estudiantes de ese Zoom. La riqueza de este intercambio académico no solo refleja la diversidad y profundidad de nuestras experiencias y perspectivas, sino que fortalece la base sobre la cual construimos nuestra práctica educativa e investigativa. A lo largo de este conversatorio hemos navegado por las aguas profundas y a menudo turbulentas de la investigación-acción, desde su papel como una tradición metodológica venerada hasta su utilidad como herramienta epistemológica en la práctica docente. Hemos desentrañado el complejo estatus epistemológico de la investigación-acción
considerando sus desafíos y oportunidades en el panorama de la investigación científica contemporánea. Además, hemos examinado cómo los diseños metodológicos variados, como los cuasi experimentos, la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada, se pueden articular de manera efectiva dentro de un marco de investigación-acción, ofreciendo una visión holística, multidimensional, que es vital en nuestra búsqueda constante de conocimiento y comprensión. Este conversatorio no es simplemente un evento aislado, sino un hito en nuestro viaje colectivo hacia la excelencia y la innovación en educación e investigación. Les insto entonces a todos a llevar adelante las ideas y perspectivas compartidas aquí, integrándolas en su práctica educativa e investigativa y continuando el diálogo en sus respectivas esferas de influencia. En nombre del Centro de Estudios Superiores del Mayo, CESUM, les agradezco una vez más por su activa participación y por contribuir a un ambiente de aprendizaje enriquecedor y colaborativo, con la esperanza que los conocimientos adquiridos hoy les resuenen y se amplifiquen en sus futuras iniciativas. Que tengan todos una excelente tarde. Continuaremos juntos en este viaje de transformación educativa y descubrimiento intelectual. Muchas gracias.